Hola, mi nombre es Yadira Arteaga Miranda y el día de hoy vamos a ver hacks para leer en voz alta. ¿Cómo mejorar mi lectura en voz alta? Seguramente te ha pasado que de repente estás leyendo algún fragmento en voz alta cuando de repente... Macbeth Sí, a todos nos ha pasado. Nos ha pasado que mientras estamos leyendo, ya sea algún texto, un guión o algo que tenemos que justamente leer, nos ha pasado que nos empezamos a trabar, carraspeamos, nos equivocamos, en fin, nos pasan un montón de cosas justamente en el momento en el que vamos a tener que leer en voz alta. Para solucionar el problema, la respuesta es súper sencilla. Y sí, la respuesta para solucionar justamente y mejorar tu lectura en voz alta es leer en voz alta. Seguramente a esta altura del partido estarás pensando, esta tipa me está tomando el pelo, pero no. A veces las respuestas más sencillas son la verdadera solución al problema. En este caso, si te interesa solucionar y mejorar tu lectura en voz alta, no te preocupes, te voy a dar unos consejos paso a paso para que puedas justamente solucionar tu lectura en voz alta. Pero antes de eso, déjame darte unas definiciones. Las definiciones te van a ayudar primeramente a entender por qué es importante justamente tu entonación y la dicción para mejorar el proceso de tu lectura. Bien, dicho esto, vayamos a las definiciones. Entonación: variación del tono de la voz de una persona al hablar. Puede indicar algún tipo de matiz expresivo referente al mensaje o a la propia persona. Esto también se puede interpretar como entonación grandilocuente. Rasgo lingüístico suprasegmental constituido por la secuencia sonora de los tonos con que se emite el discurso oral. Constituye una línea melódica y contribuye al significado del discurso. La entonación de las oraciones interrogativas suele tener un final ascendente. Información extraída del Diccionario de Oxford. Dicción: manera de hablar o escribir considerada como buena o mala únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y construcciones. Manera de pronunciar: dicción clara y limpia. Palabra: información extraída de la RAE. Si tienes alguna duda o te interesaría que definiéramos una palabra, no dudes en suscribirte y dejarlo en la parte de comentarios. Trataremos de responderte a la brevedad posible. Si te interesa tener la información por escrito, te dejo los enlaces en la parte de descripción, justo abajo del video. Además, dichas definiciones están citadas en formato APA. Muy bien, ya que vimos las definiciones, ahora te voy a explicar cuál es la importancia de la entonación y de la dicción. Justamente la entonación me va a servir para darle un énfasis a lo que estoy leyendo. Por ejemplo, no es lo mismo cuando estoy hablando en formato de pregunta a como estoy hablando con mis amigos normalmente, o como cuando estoy hablando para un programa de televisión o de radio. Tenemos de tener una entonación adecuada. Y la dicción me va a servir para que las personas entiendan claramente lo que estoy tratando de decir. Esa principalmente es la importancia. Ahora te voy a dar un ejemplo. Como ya te dije, no es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, con un amigo, como lo estoy haciendo ahorita, a como cuando hablamos para a lo mejor grabar un spot de radio. Si tuviéramos que grabar para un spot de radio, nuestra entonación cambia completamente. Por ejemplo, vamos a imaginar lo siguiente. El día 30 de abril del 2018 se estuvieron llevando a cabo las celebraciones del Día del Niño antes de la pandemia mundial. Estuve hablando de una manera pausada, subí y bajé el volumen y obviamente no es como normalmente hablamos, pero vamos a seguir con el tema. Ahora sí, esto es lo que has estado esperando durante todo el video. Estos son los hacks para la lectura en voz alta. Número 1, técnica del trabalenguas. Número 2, técnica o método de lápiz. Y número 3,
lectura en voz alta con una entonación y matiz adecuado. Estos son los hacks. Bien, vamos a comenzar. Ahora te voy a ejemplificar justamente cómo haríamos el trabalenguas y el uso del método del lápiz. Lo único que tenemos que hacer es morder el lápiz mientras estamos justamente diciendo el trabalenguas. Para esto, déjalo hago contigo. Recuerda que el enlace o el documento lo tienes justamente en la parte de comentarios para que lo puedas realizar conmigo. En este caso, yo voy a estar realizando el trabalenguas número 3. Vamos a iniciar, vamos a darle, a ver qué tal. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Ok. Cuando ya lo leímos de esa manera y volvemos a hacer la lectura, ¿qué es lo que sucede? Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Si te das cuenta, en el momento en que estuve leyendo yo el trabalenguas ya no me trabé porque ya lo practiqué justamente con la técnica del lápiz. Esto nos va a servir mucho incluso si no tienes tiempo para hacer justamente la lectura de trabalenguas. Porque también estoy consciente de que a veces necesitamos preparar un texto de manera inmediata, ya sea porque tenemos que hacer una lectura de voz presencial o tenemos que leer un guión o es algo que tenemos que hacer ipso-facto. Entonces, lo que yo te recomendaría es: haz la lectura de lo que tengas que hacer en 3 pasos o 3 veces, dependiendo cómo te acomode más. ¿A qué me refiero con esto? Primero, vas a leer tu texto de manera normal en voz baja. Es importante. No vayas directamente a leerlo con el lápiz, léelo primero en voz baja para que entiendas cómo está la redacción del texto. Número 2, ya después de que lo leíste en voz baja y entendiste cuál es la redacción del texto, en dónde tienes que dar intenciones, etcétera, etcétera, lo segundo que vas a hacer ahora es leerlo con la técnica del lápiz. Vas a leer nuevamente todo tu texto, ya con las intenciones pero con el lápiz, para que en tu tercera lectura, ya cuando le estés dando la entonación adecuada, te trabes, sea fácil de hacer una lectura en voz alta y justamente soluciones ese problema. Recuerda que no es lo mismo leer en voz alta para un público que hacer una improvisación. Si te cuesta mucho trabajo en un principio hacer una improvisación, yo te recomendaría que empezaras con lectura en voz alta, ya sea para guiones, ya sea para spots, etcétera, etcétera. No trates de improvisar cuando la información no requiera de improvisación. Trata de tener de una manera muy estructurada lo que vas a leer. Y si lo haces con esos 3 pasos, va a ser más sencillo que lo que tengas planeado se ejecute de una manera más fácil. Nuevamente, para recapitular, ¿qué es lo que tengo que hacer si necesito leer un texto de manera inmediata y no tengo tiempo para estar practicando con trabalenguas? Número 1, lee todo tu texto en voz baja. Número 2, lee tu texto con la técnica del lápiz. Y número 3, lee tu texto como ya lo estarías leyendo en un público, pero con una entonación armoniosa y adecuada, para que la proyección de tu voz llegue de la manera adecuada. Esas son mis recomendaciones. Recuerda también entre cada lectura tomar agua y mantenerte hidratado, justamente para evitar el problema del carraspeo o de que se escuche tu voz cansada. Ya que llegamos aquí, espero que mis recomendaciones o este video te sea de utilidad. Recuerda que este trabajo lo hago con mucho cariño para ti. Si este contenido te ha resultado de utilidad, a mí me ayudaría muchísimo que te suscribieras a mi canal y que esperes más contenido de este tipo. Recuerda, mi nombre es Yadira Arteaga Miranda y te voy a enseñar a hacer contenido digital. ¡Nos vemos!